Déjate modelar por el artista genial que pone luz en tu faz, su rostro de amor. Déjate modelar por el artista genial que pone luz en tu faz, su rostro de amor. Muy bien, pues vamos a aprovechar este tiempo que es tan privilegiado y esta gran oportunidad que nos hemos encontrado los diferentes grupos que vamos a misión a diferentes lugares dentro y fuera de nuestra arquidiócesis. Quisiera yo compartir con todos ustedes este siguiente tema que se titula Jesús me llama a seguirlo en su misma misión. Fíjense bien el tema. Jesús me llama a seguirlo en su misma misión. Jesús me llama a seguirlo en su misma misión. Ok. Que la misma misión de Cristo es la misma misión que nosotros vamos a transmitir en nuestro mismo pensar, en nuestro mismo enseñar. Vamos a enseñar lo mismo en nuestra misma formación y sobre todo en nuestro mismo actuar. Fíjense bien. Ya desde ahí nos va clarificando. Por eso el primer apartadito que quiero compartir así, yo creo que a veces uno quisiera profundizar mucho en el tema, pero debido a los tiempos, pues no se prestan, de verdad. Pero poco a poco espero lograr que este tema nos llegue a todos. Por eso, fíjense bien el tema, el primer apartadito, Jesús me llama especialmente por amor, ¿verdad? Jesús me llama especialmente por amor. Ya por ahí la hermana Marla, si se fijan ustedes, nos leyó un poco el texto de Lucas 5 del 1 al 11, donde se nos habla especialmente la llamada de esos primeros dos discípulos que estaban ahí en la barca. Estaba Pedro y algunos otros discípulos, y obviamente, fíjense bien, Jesús, después de caminar por el lago de Genesaret, la gente se reunía en torno a él a escuchar la palabra de Dios, y en medio de toda esa gente fija la atención en dos barcas. Fija la atención en dos barcas, que era la barca de Pedro y seguramente la barca de otro discípulo por ahí. Las barcas, obviamente después, la barca estaban vacías. ¿Por qué? Porque los discípulos, o más bien después serán los discípulos, estaban lavando sus redes. Estaban lavando sus redes, ¿sí? Y por lo tanto, entonces, de esas dos barcas, Jesús sube a la de Simón. Fíjense, Jesús sube a la barca de Simón. Se sube a la barca. Y hay una cosa interesante. Hay una cosa interesante que yo estaba ahorita pensando y reflexionando sobre esta dinámica que les puso la hermana Marla, que obviamente están formando una red y obviamente esa red la ponen en la barca. Sin duda que también, fíjense bien, hay una cosa muy notable, que Jesús es el que se sube a nuestra barca. En pocas palabras, ¿sí? Él se va a subir a nuestra barca. Y así como se subió a la barca de Simón, fíjense bien, a la barca de Simón le pide que se separe un poco en tierra. Se sentó y estuvo enseñando ahí desde la barca. Estuvo enseñando desde la barca a toda esa gente. Pero después vamos a ver que después ahí hay cosas interesantes, porque el Señor eligió la barca de Pedro. La barca de Pedro. Y por lo tanto, elige una. Sí, elige una barca. Se sube a una. Por lo tanto, fíjense bien cómo es que Jesús tiene una mirada de predilección. ¿Sí? De predilección. Es decir, solamente ha mirado o ha puesto su mirada en la barca de Pedro. Así, igual, el Señor mismo se ha fijado en cada uno de nosotros, ¿sí? Se ha fijado
en esa barca que tú te vas a subir, que tú te vas a trepar, que tú vas a ir a esa misión, a diferente lugar, donde ya obviamente ya está el destino, ¿sí? Pero atención, fíjense bien, atención, porque podríamos preguntarnos también, pensando en toda esa multitud, pensando esa multitud, ¿sí? Pensando en muchas gentes, solamente el Señor elige a unos pocos, a unos pocos. Y hasta cierto punto nosotros también tenemos que sentirnos privilegiados, porque el Señor es el que nos ha llamado, el Señor es el que ha querido subirnos a nuestra barca. Fíjense bien, el Señor se ha fijado en cada uno de nosotros. ¿Por qué? En el fondo, porque nos ama. En el fondo, porque nos ama. ¿Sí? ¿Sí? Y sobre todo, podríamos preguntarnos algunas cosas. Fíjense que el Señor ha fijado, así como Jesús se fijó en Simón, que era propiamente un hombre sencillo, común en el pueblo, que se dedicaba a pescar, un hombre corriente, ¿sí? Fuerte de carácter, pues común entre tantos pescadores en su tiempo. Pero el Señor se fijó en él, al igual que el Señor se sigue fijando en cada uno de nosotros. Y no se fijó porque somos los mejores, porque tenemos muchas capacidades, porque posiblemente a lo mejor eres el más astuto, el más inteligente. No. También, fíjense cómo Pedro tenía tantos defectos, tenía tantas debilidades. Sin embargo, el Señor lo elige a él. Al igual que cada uno de nosotros, el Señor nos elige, nos escoge y dice: ven, quiero subirme a tu barca. Hoy quiero subirme a tu barca. Órale. Y el Señor es el que nos va a acompañar. Él es el que lleva la misión adelante. Él es el que lleva la misión. Entonces, fíjense bien, también hay otro aspecto. Decía una santa por ahí, decía: en el mundo hay mucha gente excelente, pero solo responden a Dios los que son disponibles. Solamente responden a Dios los que son disponibles. Por ejemplo, ¿cuánta gente tú conoces en tu parroquia? ¿Cuánta gente tú conoces en otros grupos? Que a lo mejor dices tú: este es bien buena gente, ¿verdad? Como que está bueno para que se vaya a la misión. Sin embargo, a lo mejor no es llamado. Y entre tantos, a ustedes el Señor los ha elegido. Y los ha elegido porque nos ama. Con las limitaciones que tengamos, con los errores que hayamos tenido. No creas que te ha elegido porque eres el mejor, ¿o sí? No creas que te ha elegido porque eres el más santo o porque has dado testimonio de vida cristiana. A lo mejor aquí estamos unos que hemos dado mucho antitestimonio. Posiblemente a lo mejor algunos apenas emprendemos a la idea de ir a misión. ¿Para qué? Para ir a tirar rostro. O a lo mejor algunas también para lo mismo, ¿verdad? Ay, es que o se quieren ir de turistas en vez de ir a evangelizar. Bueno, fíjense bien, el Señor así nos ha llamado. Por eso, siéntanse amados por Dios, siéntanse elegidos por Dios para esta misión, porque nos tenemos que trepar todos a la barca. Todos nos tenemos que subir a la barca. Así yo me imagino que cuando van, ya arreglan sus cosas, su mochila, y vámonos hasta Nayarit, vámonos hasta Oaxaca, vámonos hasta San Pedro de Almoloyán, vámonos a Manuel Doblado, vámonos, ¿a dónde? A La Quemada, a La Tiznada. ¿Sí? Y qué bonito es que todos en grupo tengamos un mismo pensar, un mismo sentir, un mismo actuar
actuar y que todos nos formemos de la misma manera, ¿sí? Con cada quien con nuestras capacidades, cada quien con nuestros dones que el Señor nos ha regalado, que el Señor nos ha regalado. Fíjense bien, en el texto de Jeremías 5, 1, 10 nos ha dicho muy claramente: antes que nacieras yo te consagré y te destiné para ser profeta de las naciones. Fíjense bien, el Señor a algunos los ha elegido desde el vientre materno. Antes de que tú lo conocieras, Él ya nos conocía. Él nos fue entretejiendo en el vientre de nuestra madre. Y así, Él ya nos había elegido, ¿verdad? Él nos había elegido antes que naciéramos cada uno para ser profeta de las naciones, para ser profeta de los pueblos, para ser profeta ahí donde vamos a ir cada uno de nosotros a esta misión 2015. ¿Se entiende? Por eso, y vemos cómo lleva Pedro a esa experiencia de darle a conocer lo que Jesús quiere para él. Por eso le pide, sobre todo, fíjense bien, ¿qué es lo que le pide el Señor? Cuando una vez que Jesús se sube a la barca, ¿qué le pide a Pedro? Pedro, rema mar adentro. Fíjense, en otras palabras latinas, el duci in altum, ¿verdad? Fíjense bien, lo invita a que vaya a remar mar adentro. Que no nos quedemos en la orilla, que en realidad profundicemos, que no nos quedemos en la periferia, sino al contrario, que vayamos más adentro. Porque miren, créanme que en muchas ocasiones, cuando uno a misión, y sobre todo cuando uno va por primera vez, le achachi, ¿verdad? A uno con miedo, con temor, y aún todavía si le dicen, no, mira, esta comunidad son pero bien difíciles, y cuídate porque a lo mejor te van a rechazar, te van a decir malas cosas, ¿eh? A veces, fíjense, uno va con temor, con ciertos miedos, ¿cierto o no? Fíjense, sobre todo hay comunidades donde ahora prolifera muchos narcos, muchos narcos, donde ahorita el momento actual nos premia con muchos jóvenes que se drogan. ¿Van a respetar al misionero? No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Mandé? No lo sabemos, pero hay que ir preparados. Hay que ir preparados, porque el Señor nos invita a ir mar adentro. Ir mar adentro. Y tenemos que entrarle. Si nos dicen, vamos a hacer visiteo casa por casa, vamos, con la valentía que no estamos solos, que en la misión nos acompaña el Señor, que nos acompaña el Señor. Por eso, si se fijan ustedes, esta misión, todos recordemos que empieza de nuestro propio bautismo.